Bien, vamos a continuar con otro ejercicio donde nos piden calcular la trayectoria o el número de trayectorias que hay del punto 00 al punto 66 en el plano XY. Bien, acá vamos a tener entonces dos puntos en el plano. Vamos a tener un punto 0 que vale 00 en el origen. Y vamos a tener un punto 1 que es igual a 66. Bien, estas son coordenadas en un plano donde tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Bien, entonces acá vamos a graficar el plano. Vamos a tener en el eje Y y vamos a tener el eje X. Bien, queremos calcular todas las trayectorias posibles del punto 0 al punto 1. Acá tenemos el punto 1. Y vemos que tenemos dos movimientos acá. Tenemos un movimiento en X que va a ser igual, sea un punto XY. Vamos a movernos en X más 1, Y. Tenemos este movimiento en X. Nos movemos en el eje X. Este es nuestro eje X. Y este es nuestro eje Y. Bien, luego tenemos un movimiento en Y que va a ser igual a XY. Entonces, acá vamos a tener X, Y más 1. Vean que acá nos movemos en X y acá nos movemos en Y. Entonces, las posibles trayectorias que tenemos para ir del punto 0 al punto 1 pueden ser las siguientes. Podemos irnos acá, podemos partir de acá, subimos en el eje Y y luego nos movemos en el eje X. Esta sería una trayectoria. Otra trayectoria sería ir de acá, nos movemos todo en X y luego nos movemos todo en Y. Otra posible trayectoria sería que fuéramos en X un movimiento, 3 movimientos en Y, 3 movimientos en X, 3 movimientos en Y y 2 movimientos en X. Esta sería otra. Y como pueden ver, hay muchas trayectorias posibles. Pero vean que la regla general es que en X siempre va a haber un movimiento de 6. Siempre nos vamos a mover 6 en X. 6 veces nos vamos a mover en X. Por ejemplo, la trayectoria azul nos hemos movido 6 veces. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la trayectoria verde tenemos igual 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en X. En la trayectoria roja tenemos igual 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el eje Y igual va a pasar lo mismo, nos vamos a mover de 6. No importa qué trayectoria tomemos, siempre va a haber 6 movimientos en el eje Y. En azul, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la trayectoria roja tenemos igual 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la trayectoria verde igual de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? ¿Y por qué sucede esto? Porque acá estamos usando las distancias. Entonces, para calcular la distancia, acá, para calcular la distancia del punto 1 con el punto 0, va a ser igual al punto 1, que es 6, 6, menos el punto 0, que es 0, 0. Y esto es igual a 6, 6. Vean que esto es igual a 6, 6.
Entonces, esta es la distancia entre una coordenada a otra. En X nos vamos a mover 6, en Y nos vamos a mover 6. Siempre va a ser 6. Entonces, para calcular el número de trayectorias posibles, vamos a tener acá que siempre va a haber 6 movimientos en X y va a haber 6 movimientos en Y. Y si formamos una cadena con todos estos movimientos, tendríamos una cadena de la siguiente forma. Tendríamos 6 veces X, 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 X. Y tendríamos 6 veces Y. Y, Y. Vean que esta es una cadena de 2 elementos. Entonces tendríamos acá un n igual a 12. 2 elementos. Entonces, ¿qué queremos calcular acá? Queremos calcular todas las disposiciones lineales distintas. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos una cadena de 12 elementos, donde tenemos 6x y 6y. Y queremos calcular todas las cadenas que no se repitan, para lo cual vamos a usar el teorema de permutaciones sin repetición. Bien, tenemos entonces acá el teorema que decía n factorial dividido entre los elementos que se repiten, en este caso n1 factorial, n2 factorial, hasta un nr factorial. ¿Cuánto vale nuestro n1 acá? Los elementos se repiten en esta cadena. La x se repite 6 veces. ¿Cuánto vale nuestro n2? Vale 6. Porque tenemos y que se repite igual 6 veces. Entonces acá vamos a tener 12 factorial dividido entre n1, que es 6, factorial, por n2, que es 6 factorial. Acá vamos a tener al n2, que es 6 factorial. Y esto es igual a 924. Entonces, hay 924 posibles trayectorias del punto 0 al punto 1. Bien, espero que les haya quedado claro este ejemplo.